Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este segundo video de la serie de estructuras isostáticas vamos a calcular reacciones de soportes de estructuras isostáticas, en particular para vigas. Yo creo que, como les dije en el video pasado, son los ejemplos más cercanos, más inmediatos con los que podemos contar. Ya dibujé aquí un sistema de una viga empotrada, porque es el soporte más sencillo de analizar, cuando menos para este tema en particular. ¿Y por qué es el más sencillo? Porque basta con calcular la suma de cada uno de los componentes de estas reacciones para poder determinarlas. Directamente, la reacción en la dirección vertical pues va a ser la suma de las reacciones, o más bien, sí, la suma de las reacciones en el sentido opuesto, pues para que se equilibren en cada una de las dos direcciones con las que pueden sufrir un desplazamiento, que justamente es lo que no queremos. El empotre, el soporte de empotre, pues resiste justamente las tres reacciones, es en sí mismo una estructura isostática y bueno, pues el equilibrio nos quiere decir que ni se mueve, es decir, no se desplaza. Aquí están señalados con las reacciones AY y AX. Y tampoco gira, ¿de acuerdo? Aquí con el momento asociado a este elemento, ¿de acuerdo? Ahorita, o más bien en general, ya pinté una dirección, ¿no? Previamente para cada una de las reacciones, pero en realidad es aleatorio. Yo pude haber pintado esta reacción hacia abajo y esta otra hacia la otra dirección. Lo único que tenemos que tener cuidado es seguir la convención de signos. Por ejemplo, para el desplazamiento en la dirección horizontal, hacia la izquierda sería un desplazamiento negativo, hacia la derecha un desplazamiento positivo. Para el caso vertical, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Y para el caso de los momentos o los giros, si va en contra de las manecillas del reloj es positivo, si va a favor de las manecillas del reloj es negativo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a calcular el valor de las reacciones de desplazamiento, es decir, AY y AX. Para eso, pues utilizamos justamente las ecuaciones de equilibrio traslacional. Vamos a ver, que nos dice que la suma de las fuerzas debe de ser igual a 0. Y fíjense que estoy utilizando, o procuraré utilizar, este tipo de notación que es muy explícita. Yo aquí con el signo de la rayita de vector, pues estoy anotando los vectores. Y con estas dos rayitas verticales, su magnitud o su valor, ¿de acuerdo? Bueno, no su valor, sí, su magnitud, su tamaño, ¿no? Porque pues un vector no tiene un valor, tiene dos, cuando menos en el caso bidimensional. Bueno, ahorita voy a mencionar un poquito más sobre el momento, ya que lleguemos a él, ¿de acuerdo? Más acá, pinté también, me di el lujo de pintar las razones trigonométricas, para que no nos casemos con la idea de que si nosotros tenemos un ángulo asociado a algo de los vectores, el coseno siempre va a corresponder a las X y el seno siempre va a corresponder a las Y. Bueno, no nos casemos con esa idea. Va a depender de la localización de los datos que nos proporciona el ejercicio, ya sea un ángulo de manera explícita o a lo mejor aquí una referencia geométrica que nos indique, pues sí, justamente cómo calcular alguno de los ángulos asociados, ¿de acuerdo? Entonces por eso las pinté de ese lado. Bueno, empecemos con el cálculo de las reacciones. Recordemos que pues la suma de las fuerzas, como es un vector, se va a descomponer en sus componentes horizontal, que por supuesto tiene que darnos 0, y vertical. Enseguida lo hacemos. Empecemos con el análisis de la suma de fuerzas horizontales, de las componentes, perdón, de las fuerzas en el sentido horizontal.
A mí me gusta partir de izquierda a derecha, pero es indistinto el orden en el que lo hagamos. Finalmente, pues son sumas y restas y no altera el orden, perdón, de la operación, no altera el resultado. En primer lugar, nos encontramos a la componente horizontal de mi reacción de desplazamiento, en el sentido positivo, porque así lo pinté. Y ahora analicemos la componente horizontal de mi fuerza. Veamos que en primer lugar nos encontramos a la fuerza 2, que no tiene ningún componente horizontal, pero esta sí. Y como está en un sentido, bueno, está en dirección hacia la izquierda, pues es negativo. Lo voy a escribir explícitamente como F1x, como lo pinté acá. Y como está en equilibrio, pues eso me da un 0. El valor de AX no lo conozco, y el valor de F1 de X, bueno, pues lo puedo calcular con las razones trigonométricas. Como se trata del cateto adyacente a este ángulo, y la magnitud de mi vector es la hipotenusa de este triángulo aquí pintadito, bueno, pues lo calculo con el coseno. Esa es mi magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo asociado. Ya tengo un valor, ¿verdad? Y sigue siendo igual a 0. Bueno, pues sustituyo el valor también de la magnitud de mi vector, que son 500 newtons, por el coseno de 35 grados. Y esto sigue siendo igual a 0. Bueno, pues sustituimos los valores. El coseno de 35 tiene un valor aproximado de 0.81915. A mí me gusta utilizar 5 cifras decimales. En realidad no me gusta usar los decimales, a mí me gusta utilizar directamente el coseno de 35, irlo cargando y hasta el final hacer su cálculo numérico. Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer de esta manera, pues porque creo que es un poco más accesible. ¿Ok? Esto es igual a 0. Resulta que AX menos 409.57.602 newtons es igual a 0, y directamente obtenemos el valor de la proyección horizontal de mi reacción de desplazamiento, que pues es lo que acabamos de calcular. ¿Ok? Por eso digo que el cálculo de las reacciones en una viga empotrada pues es el más sencillo de analizar, porque ahora para la dirección vertical hacemos exactamente lo mismo. Está en equilibrio y ahora voy a empezar nuevamente de izquierda a derecha. Tengo el valor de mi reacción, o la proyección de mi reacción, mejor dicho. Nuevamente, ambas fuerzas tienen componente descendente. Lo voy a poner así, F2y, para que tenga correspondencia con lo que escribí en la primera línea de las reacciones horizontales. Aunque ya sé que como no tiene componentes en la otra dirección, en la dirección horizontal, pues va a ser la totalidad o la magnitud de ese vector. Menos F1y, que es la componente vertical, y por supuesto que están en equilibrio. AY no la conozco. F2y, quedamos que como se encuentra directamente en el sentido vertical descendente, pues es su propia magnitud, menos la magnitud de F1, ahora por el seno de 35 grados. Y nuevamente es igual a 0. Seno de 35 porque la proyección vertical resulta ser el cateto opuesto en este triangulito aquí planteado. Recordemos que no hay que casarnos con lo establecido previamente que dije, sino irnos directamente a la fuente, es decir, a las razones trigonométricas. Y bueno, vamos a sustituir valores.
AY no la conozco. Lo que sí conozco son los 300 newtons, que es el valor de mi fuerza 2, menos pues los 500 newtons por el seno de 35 grados, igual a 0. Entonces hacemos lo mismo, 300 newtons menos 500 newtons, que multiplican a, el seno de 35 es aproximadamente 0.57, 358, es igual a 0, hacemos esta multiplicación, que resultan ser 286.78.822 newtons, igual a 0, es decir, que AY menos 586.78.822 newtons es igual a 0. Es decir, directamente despejo el valor de AY como esos 586.78.822 newtons. ¿Ok? Sale de manera directa. Y ahora vamos a calcular el momento asociado a este elemento. Más que el momento asociado, vamos a equilibrarlos, es decir, la suma de momentos, lo voy a poner por acá arriba, debe de ser igual a 0. ¿Ok? Ahora, lo que les decía hace ratito, aquí vamos a trabajar un poquito con pincitas los momentos, porque en sentido estricto es una cantidad vectorial. Se calcula a partir del producto vectorial o producto cruz, que no lo vamos a hacer en esta ocasión, porque pues, nos encontramos en un ambiente bidimensional y nos vamos a dar esa libertad. Pero como les digo, en sentido estricto es el producto vectorial, lo que da como resultado, obviamente, otro vector. Y bueno, el momento se define como el producto de una fuerza aplicada a una distancia perpendicular a mi eje de giro, que se le conoce como brazo de palanca. Analicemos, por ejemplo, el caso de la fuerza 2. La fuerza 2 está aplicada directamente en la dirección vertical y nuestro elemento es horizontal, por lo tanto, entre ambos, que ya estaba pintado aquí, forman un ángulo recto. Directamente esta distancia de 10 metros es la distancia perpendicular. No así con esta otra fuerza, puesto que no es perpendicular, ¿verdad? La fuerza a la distancia de aplicación. Tengo dos opciones. Puedo calcular la distancia a la cual se encuentra esa intersección perpendicular, o considerar la componente vertical de esta fuerza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por comodidad, que finalmente son equivalentes. Por ahí busquen en mi canal uno de los videos también más recientes que me pidieron para resolver una duda inmediata justamente con el cálculo de momentos. Verán a qué me refiero, ¿ok? Así es que, bueno, pues si le dan una checada y aún así no queda de todo claro, pues me dejan en los comentarios si es que desean una explicación un poquito más a profundidad, más detallada, ¿de acuerdo? Por el momento, pues me voy a ir directamente sobre el cálculo. Entonces tenemos que la suma de momentos, en primer lugar, tengo el momento en A, ¿ok? Al cual no le he puesto ningún signo. Aquí, pues, como que el momento, más bien, la flechita esta de giro, me está indicando que está en el sentido positivo. Recordemos que es positivo si es en contra de las manecillas del reloj, negativo si es a favor. Los que sí conozco son estos de acá, ¿verdad? Si yo imagino mi elemento estructural bajo la acción de esas fuerzas,
Ahí está. Imaginémoslo así. Bueno, pues ¿qué va a pasar? La fuerza 2 actúa hacia abajo y si yo estoy anclado en mi punto A, pues obviamente la va a hacer girar. Sin embargo, la fuerza 1, con sus componentes, bueno, podríamos analizarlos cada uno. La componente horizontal no me va a generar ningún momento, puesto que si la considero de manera individual, simplemente tendería como a comprimir mi elemento estructural, pero no le induciría ningún giro. El único componente, por eso es lo que les decía, que me va a generar un giro, pues es la parte o la componente vertical, de la fuerza, que nuevamente la aplica, bueno, un poquito más para acá, ¿verdad? Y me va a generar un giro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues afortunadamente ya calculé las componentes de mi fuerza, pues las voy a utilizar. Entonces, quedamos que este giro me va a producir o está en sentido negativo y este también, ¿verdad? Esa fuerza vertical aplicada en ese punto, bueno, pues va a tener un sentido negativo. Y nuevamente, el momento se define como una distancia multiplicada por la fuerza asociada, ¿verdad? 300 newtons para la primera fuerza. Y para la segunda, pues es la suma de las distancias. Son 13 metros que multiplican justamente a la componente, a la proyección vertical que ya habíamos calculado por acá, que son 286.78822 newtons. Y por supuesto también tiene que estar en equilibrio. Resulta que el momento en el punto A menos 3000 newtons metro, hago un pequeño paréntesis, no nos confundamos con que newtons metro son las unidades de energía, los joules, porque como les decía, esta es una fuerza aplicada en una distancia perpendicular. La energía o las unidades de joules, considerándolas como un trabajo, es decir, una distancia multiplicada por la fuerza, supone que ambas son paralelas, es decir, la fuerza está aplicada en el sentido del movimiento. Acá, pues no, es perpendicular, ¿de acuerdo? Por eso se queda así como newtons metro. Y a esto se le conoce como torque. Y bueno, acá me resulta ser menos, por acá tengo el dato, 3728.24.684 newtons metro, ¿de acuerdo? Y claro que tiene que estar equilibrado. Hago esta suma, el momento menos 6.728.24.684 newtons metro es igual a 0 y directamente el momento que está absorbiendo mi reacción, el momento de reacción pues de mi viga, va a ser ese valor pero en positivo, ¿verdad? 24.684 newtons metro. Y eso es todo. He calculado el valor de las tres reacciones asociadas a el soporte de este elemento estructural, que es un empotre. Como les dije, es el más fácil de analizar. En un momento analizaremos otro soporte, otro juego de soportes, que también van a ser una estructura isostática, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más les pido que chequen las cuentas para que, pues, si hay algún error también me lo hagan saber, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. Bueno, pues ya tengo aquí pintado otro sistema que también es una estructura isostática porque tenemos tres reacciones. En el soporte de pasador tenemos la reacción en el sentido vertical y horizontal y en el rodillo únicamente la reacción vertical, pero son suficientes tres reacciones como en el caso anterior del empotre
para poder determinar que es una estructura isostática, ¿de acuerdo? En el caso del empotre, teníamos asociado a la absorción de un momento, por supuesto, porque es el anclaje el que va a resistir ese giro. Aquí no hay problema porque tenemos dos soportes en donde ese giro se ve contrarrestado y ninguno de los dos, como nos damos cuenta, es capaz de absorber giros o momentos, ¿de acuerdo? Sin embargo, la ecuación del equilibrio rotacional la voy a tomar en cuenta para poder solucionar este problema, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar con que no es suficiente el análisis del desplazamiento para poder determinar el valor de los soportes. Enseguida lo vemos. Vamos a calcular en primer lugar, bueno, a establecer la ecuación del equilibrio traslacional, en donde nos dice que la suma de fuerzas debe de ser igual a cero vector, no se desplaza. Y como anteriormente lo vimos, nos vamos a vamos a analizar ambas direcciones. En primer lugar, la dirección horizontal, que no tiene mayor problema, ¿de acuerdo? Tiene que estar equilibrada. ¿Y cuáles son las fuerzas o las componentes de las fuerzas que se ven involucradas en el sentido horizontal? Bueno, pues en primer lugar, nuestra reacción, que la estamos considerando en un sentido positivo, ¿verdad? Luego, tenemos también en sentido positivo la componente horizontal de mi fuerza 1, la voy a llamar F1X, más, ya no tengo ninguna, salvo esta de acá, que pues va en sentido negativo, ¿verdad? Entonces aquí permítanme corregir, menos la componente horizontal de mi fuerza 3, que tienen que estar en equilibrio. Voy a hacer el análisis como en el caso anterior. Ahorrándome esta notación, ¿de acuerdo? Me voy a saltar nada más este pasito para no ocupar tanto tiempo. Directamente son los 200 newtons, que es el valor del vector o la magnitud del vector. Fíjense que como estamos considerando la parte horizontal, bueno, pues corresponde nuevamente a un cateto adyacente, por lo que utilizamos la función coseno de 45 grados, que es el ángulo asociado. Sin embargo, acá fíjense que yo tengo 25 grados como un ángulo en una posición distinta. Y esta parte de aquí, que corresponde a la proyección horizontal, resulta ser mi cateto opuesto, por lo que voy a utilizar la función seno menos F3, cuyo valor es 150 newtons, por el coseno de 25 grados, y tienen que ser igual a 0. Nuevamente voy a hacer esta cuenta, o voy a escribir el valor directamente. Entonces tenemos que AX más, lo tengo por acá, 141.42.136 newtons menos 63.39.274 newtons es igual a 0. Entonces esta suma o esta resta resulta ser 78.02862 newtons y es igual a 0. Fíjense que es positiva. Si yo despejo el valor de mi componente horizontal, me va a quedar negativa. Y esto lo único que quiere decir es que la elección de la dirección fue equivocada.
la elección original, la elección original de mi dirección, ¿cierto? Resulta ser en el sentido contrario. Bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Con la magia del borrador le cambiamos su dirección y no pasa absolutamente nada. Y ya sería positiva, ¿va? Bueno, solamente como para que esté en concordancia con la dirección usual. Vamos a ver ahora qué pasa con las reacciones verticales. Nuevamente, la suma de las proyecciones verticales tiene que estar anulada. ¿A quién me encuentro primero? Pues obviamente a AY, que es positiva. Pero después me encuentro con la componente vertical de mi fuerza 1, que resulta en ser, lo voy a escribir igual como aquí, F1Y, negativa. Después me encuentro negativa a F2Y. Después me encuentro positiva a la reacción de mi soporte BY. Y nuevamente negativa como última fuerza, o componente de la fuerza, a la parte vertical de mi fuerza 3, que todas tienen que estar en equilibrio. Bueno, pues vamos a escribir los valores. AY no lo conozco. F1Y pues resulta ser 200 newtons, que es el valor de la magnitud, por el seno de 45 grados. Después tengo a F2Y, pero nuevamente, como en el caso anterior, pues es exactamente su magnitud porque no tiene componentes en la dirección horizontal. Entonces serían menos 250 newtons. Más BY, que tampoco conozco, menos 150 newtons por el coseno. Ahora, como en el caso anterior, analicemos que la componente vertical resulta ser el cateto adyacente al ángulo. Por eso utilizo el coseno de 25 grados es igual a 0. Muy bien. Ya agotamos nuestras posibilidades en las ecuaciones de equilibrio traslacional. Sin embargo, bueno, aquí ya me dio el valor explícito de una de las componentes. Pero me faltan dos, ¿verdad? Y solamente tengo una ecuación, por lo tanto es insuficiente. Vamos ahora a calcular o a utilizar la ecuación del equilibrio rotacional. Y fíjense que le estoy poniendo aquí explícitamente con respecto de quién voy a hacer ese giro. Yo me voy a situar por comodidad en este punto, en el punto A, porque mi objetivo obviamente es encontrar una de las reacciones. Es decir, para poder calcularla haciendo uso del equilibrio rotacional, bueno, pues voy a calcular el momento asociado a las fuerzas presentes a partir de un punto. Yo puedo elegirlo arbitrariamente en cualquier lugar de mi viga, pero en particular en el punto A, la fuerza 1 y la fuerza de mi reacción, o la componente, bueno, en realidad la fuerza en general de mi reacción, en ambas componentes, no me van a generar momentos, porque están dirigidas justamente hacia mi eje de giro. Imaginemos, como en el caso anterior, no importa en dónde esté situado, o más bien qué dirección tenga la fuerza que yo le quiera poner a un punto. Si yo, que este es mi punto de anclaje, le pongo fuerzas por donde yo quiera, no me van a inducir ningún giro. Podrían inducirme una traslación, pero justamente es lo que queremos balancear, equilibrar. Pero cualquier fuerza que apunte a mi eje de giro no me produce momento. Entonces es una ventaja haberlo situado en ese punto, porque no me voy a preocupar por el valor de mi fuerza AY,
justamente porque no va a generar un momento perceptible en ese punto. Como quedamos hace rato, como dijimos, mejor dicho, en el primer ejercicio, bueno, pues el momento se calcula como la distancia, ¿verdad? ¿Y cuál es la distancia perpendicular a esta fuerza? 0. Lo mismo a esta, lo mismo a esta. Por lo tanto, me voy a preocupar por lo demás. En primer lugar, me encuentro a la fuerza F2 a una distancia de 6 metros. ¿Ok? Por 250 newtons. Porque justamente es el valor perpendicular del valor, sí, de mi fuerza, que ya es perpendicular. A eso me refiero, a mi eje, mi brazo de palanca, perdón. Sin embargo, no he establecido los giros, ¿verdad? Este me va a inducir un giro negativo. La fuerza de Y va a tender como que a levantarme, es decir, haciendo un giro al contrario de las manecillas del reloj, lo cual se establece como positivo. Y nuevamente esta fuerza me va a inducir un giro negativo, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Y como en el caso anterior, la parte o la componente horizontal no me va a generar ningún giro, solamente va a tender a comprimir mi elemento estructural. Por lo tanto, bueno, este es negativo. Después nos encontramos a los 8 metros a la fuerza de reacción BY positiva, como lo acabamos de establecer. Y por último nos encontramos a los 12 metros la componente vertical de la fuerza 3. Lo voy a poner así, F3Y. Que de hecho ya conocemos su valor, ¿verdad? Vamos a escribir su valor explícitamente. Son 150 newtons, que es la magnitud de ese vector, multiplicado por el coseno, ¿verdad? Porque ahora esta proyección resulta ser, como aquí lo vemos, el cateto adyacente. Entonces volvemos a poner el coseno de 25 grados. Y claro que tiene que ser igual a 0. Entonces hacemos las cuentas rapidísimamente. Aquí tenemos negativos 1500 newtons. Acá, bueno, pues no conozco el valor de BY, pero acá negativos voy a tener, enseguida se los digo, 770.71.288 newtons metro, igual a 0. Por lo que directamente BY, ya lo voy a despejar, hago la suma de estos dos, que resulta ser 2.260.71.288, que es la suma, perdón, este es newton metro, que es la suma de estos dos momentos, pero lo tengo que dividir entre esta distancia, ¿verdad? Es decir, despejé el valor de mi BY, ¿ok? Y resulta que BY va a tener un valor de 282.58.911 newtons. Ahora sí, recordemos que este es momento, newton metro, se me eliminan, o más bien metro entre metro, me dan la unidad. Entonces ya tengo el valor de BY que voy a sustituir en esta ecuación. AY menos esto de aquí vale 141.42.136 newtons menos 250 newtons que ya tenía. Ahora sumo el valor de BY que acabo de encontrar, que son 282.58.911 newtons, y le voy a restar la proyección vertical,
que resultan ser 135.94.617 newtons. Nuevamente tiene que ser igual a 0. Y bueno, pues hacemos esta cuenta, todos son newtons, para encontrar el valor vertical, el valor de la proyección vertical de mi reacción en A, que resulta ser 244.77.842 newtons. ¿De acuerdo? Y nuevamente esto fue todo. Es un análisis un poquito más complicado que el del empotre, porque en el empotre pues los valores salían de manera directa. Acá hay que hacer uso de las dos condiciones de equilibrio, pero en particular la del momento, que aunque sabemos que los elementos o los soportes, estos soportes no absorben momento, bueno, pues lo consideramos porque no está rotando, es estático. Y esta condición de equilibrio nos permite calcular, como les dije hace rato, convenientemente ignorando una fuerza, porque podemos hacerlo, me permite calcular el valor de la otra, para finalmente insertarlo nuevamente en la condición de equilibrio traslacional. ¿De acuerdo? Y así es como se calculan las reacciones, los valores de las reacciones. ¿Podemos complicarlo otro poquito? Por supuesto, siempre podemos complicarlo tanto como queramos, en particular con dos cosas. Ya sea que tengamos un soporte cuya base no sea paralela a mi elemento estructural, que a lo mejor aquí la base me diga que pues tiene alguna inclinación, bueno, tengo que considerar la normal, es decir, la componente o la dirección perpendicular a esa superficie. Entonces tendría que hacer un análisis vectorial un poquito más detallado. Lo haremos en la próxima sesión. Al igual que tener distribuciones de carga. Aquí tenemos cargas puntuales, pero podríamos tener cargas distribuidas a lo largo de alguna sección o toda la sección de mi elemento estructural. Y por distribución de carga me refiero a pues una carga justamente que se encuentra repartida en esa sección y puede variar la forma. Puedo imaginar un bloque, imaginémoslo, rectangular, en donde cada una de las partes pesan lo mismo, cada una de las secciones pesan lo mismo, o algo distinto. En particular vamos a hacer el análisis de una distribución triangular, en donde por supuesto, en donde la base del triángulo tiene un mayor peso por unidad de longitud que en alguna otra distancia, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Nada más es el preámbulo de qué es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí les dejo las cuentas. Espero que no se ponga borrosa la cámara, que de repente suele ser algo común. Espero que ahí se vean un poquito mejor las cuentas. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Nuevamente, cualquier duda que tengan, me la hacen saber en los comentarios. Les pido de favor pues que compartan este material para pues que llegue a las personas que les pueda interesar, le puedan servir. Y pues yo continuaré haciendo estos videos. Hasta la próxima.